Estudios Bíblicos Logos presenta. Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos el linaje de Abraham. Aprenderemos sobre los inicios de este personaje y su familia antes de ser llamado por Dios para su propósito. En este segundo libro, pasamos de la historia universal de la humanidad a la historia particular de la redención, a través de un linaje escogido. Es una introducción muy equilibrada, pues combina la base doctrinal de la expiación con el rigor histórico y el uso sabio de fuentes extrabíblicas. Nos adentraremos en la vida de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no son solo figuras del pasado, sino los cimientos sobre los cuales Dios edificó su plan de redención. De su linaje directo se formó la nación de Israel. Se escribieron las Sagradas Escrituras. Y finalmente, nació el Mesías príncipe. Hoy en día, la historia iniciada por estos tres hombres es el eje de la fe para aproximadamente el 33% de la población mundial. En la imagen podemos apreciar la tumba de los patriarcas, en la cueva de Macpela. Un testimonio físico de su existencia. Ubicada en Hebrón, actual Cisjordania. Según la tradición bíblica y arqueológica, en este lugar reposan los cuerpos de Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y Jacob con su esposa Lea. Este sitio es uno de los lugares más sagrados del mundo, y sirve como recordatorio de que las promesas de Dios se cumplen en la historia tangible de la humanidad. Abraham, padre de naciones, 1998 a.C. al 1823 a.C. En el primer libro de esta enciclopedia, analizamos los eventos fundamentales, desde la formación de los cielos y la tierra, hasta la vida de los primeros hombres. Este periodo, que hemos denominado como el auge y la caída del hombre, abarca un lapso de 2000 años. Es la crónica de cómo, a pesar de la oportunidad tras el diluvio, la desobediencia y el pecado crecieron de forma agigantada, demostrando que el hombre por sí solo jamás alcanzaría la redención. La necesidad de la expiación. Dios, en su infinito amor, no permitió que la humanidad se perdiera definitivamente. Para restaurar la gloria perdida en el Edén, puso en marcha un plan de rescate, centrado en la expiación. Se necesitaba un sacrificio de naturaleza humana,
santo y sin mancha. Pero, al no existir un hombre natural libre de pecado, Dios envía a su propio Hijo Jesucristo, a nacer como hombre. Para este nacimiento, era indispensable formar un linaje, una nación con identidad propia, y una tierra específica. En este punto, entran en escena los padres de Israel. Aunque su existencia es un pilar teológico indiscutible, su historia se apoya principalmente en las Sagradas Escrituras. Ellos son los eslabones fundamentales que conectan el mundo antiguo con la llegada del Mesías en la tierra. Respecto al momento en que Dios ideó este plan, la Biblia nos habla de la predestinación y de escogidos desde antes de la fundación del mundo. Aunque este tema ha generado debates doctrinales, nuestro enfoque en este libro será aprender cómo es que se manifiesta este plan a través de la vida de Abraham. Para ofrecer un estudio más completo, hemos integrado relatos que ayudan a llenar los espacios vacíos de la narrativa principal. Para ello, utilizamos extractos de libros tradicionales judíos, como por ejemplo, fuentes como el libro de Jaser, el libro de los Jubileos, Antigüedades judías de Flavio Josefo, y la Misná. Es necesario aclarar que estas fuentes no son la base central de nuestra exégesis. Aunque no son libros canónicos, aportan datos históricos y culturales de gran valor. Debemos abordarlos con sabiduría y discernimiento, extrayendo lo útil y desechando aquello que sea perjudicial para el entendimiento doctrinal. El linaje de Abraham, la 20ª generación. Esta sección es fascinante, porque rompe con la idea de que los personajes bíblicos están desconectados por el tiempo. Al analizar los solapamientos generacionales, se puede demostrar que la historia de la creación y el diluvio no era un mito lejano para Abraham, sino un testimonio directo que pudo haber escuchado de sus propios ancestros. Desde la creación de Adán, la historia bíblica avanza silenciosamente, hasta llegar a su 20ª generación, Abraham. Su nombre original, Abram, significa Padre exaltado. Pero más tarde sería transformado por Dios en Abraham, que significa Padre de multitudes. En la imagen del recuadro, se detalla la línea de sucesión de Sem, fundamental, para entender la preservación del conocimiento espiritual en la tierra. Un detalle que suele pasar desapercibido es que, cuando nace Abraham, en el año 1998 a.C., ninguno de sus ancestros de la lista anterior había fallecido. Incluso el mismo Noé seguía con vida. Jehová se aseguró que la información fluyera de forma ininterrumpida a través de los siglos. Adán vivió 930 años, compartiendo 308 con Enoc y 243 con Matusalén. Matusalén compartió 600 años de vida con su nieto Noé. Abraham, al nacer, tuvo la oportunidad de aprender sobre el diluvio y la creación, directamente, de quienes lo vivieron o conocieron, porque estuvieron allí. Según textos tradicionales, Noé pasó sus últimos años bajo el cuidado del linaje de Sem, protegiendo la herencia espiritual.
¿Por qué las Escrituras pierden el rastro de los descendientes de Jafet y Cam después de Génesis 10? Esto se debe a que la Biblia fue redactada por los hebreos, cuyo interés principal era registrar su propia secuencia ancestral. El objetivo del texto sagrado no es ser una enciclopedia de todas las naciones, sino trazar la línea específica que lleva al Mesías. Entre los días de Sem y Nacor, el único evento que rompe el silencio es la Torre de Babel, durante el nacimiento de Peleg. El relato retoma su fuerza con Taré, el eslabón necesario para revelar la historia de Abraham, el hombre cuya fe cambiaría el curso del mundo. Gracias a esta precisión cronológica, hoy podemos reconstruir con confianza el mapa del tiempo bíblico. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán, antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Génesis 11, versos 27 y 28. La radicación de esta familia en Ur comenzó con Reu, quien se estableció allí tras casarse con una mujer de la región. Ur no era una ciudad cualquiera, era un epicentro de conocimiento y espiritualidad pagana. Se considera que en estas tierras surgieron los primeros observadores sistemáticos de las estrellas. La adoración a los astros y a ídolos, fabricados por manos humanas, estaba en su apogeo. Según la tradición, Nacor, padre de Taré, ya practicaba la idolatría, lo que atrajo juicios divinos, en forma de plagas sobre los cultivos. Mientras Nacor y otros ancestros migraron al norte, hacia la actual Siria, buscando mejores tierras y huyendo de las plagas, Taré decidió quedarse. Su permanencia se debió a su posición de prestigio. Ocupaba un alto cargo en el gobierno de la ciudad. El debate cronológico sobre la edad de Taré, cuando le nace a Abraham. ¿Tenía 70 o 130 años? Uno de los puntos más discutidos es la edad de Taré cuando nació Abraham. Existen dos posturas principales. Los que sostienen la postura de los 130 años. Algunos estudiosos se basan en el discurso de Esteban, en Hechos 7, verso 4, quien menciona que Abraham salió de Harán tras la muerte de su padre. Si Taré vivió por 205 años, y Abraham tenía 75 años al salir, entonces se podría decir que Taré lo engendró de 130 años. Pero también existe la otra postura, la que se basa en Génesis 11, verso 26, que dice que Taré vivió 70 años, y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Se supone que Taré no engendró trillizos, por lo cual, el texto está vinculado al orden de importancia de cada uno de los hijos. En las genealogías bíblicas, como en el caso de Sem, Arfaxad, etc., el primer nombre mencionado es el que continúa la línea de la promesa. Independientemente de si es el primogénito físico. Por lo tanto, Abraham es quien nació cuando Taré tenía 70 años. Cambiar esta cifra añadiría 60 años adicionales a la cronología general.
alterando la secuencia de 2000 años, que se ha establecido con tanto rigor. Según el libro de Jasher, la estructura familiar fue la siguiente. Harán, nacido cuando Taré tenía 38 años. Fue el padre de Lot, y murió prematuramente en Ur. Nacor, nacido aproximadamente 2 años después de Harán. Y Abram, nacido cuando Taré tenía 70 años, en el año 1998 a.C., recibiendo su nombre en honor a su abuelo materno. La vida de Abram en la Baja Mesopotamia estuvo marcada por un fuerte contraste espiritual. Mientras su padre Taré intentaba integrarlo en el sistema de culto a los ídolos de Ur, Abram fue apartado para recibir una educación diferente. Veamos esta cronología familiar. En el año 1998 a.C., nace Abram, 292 años después del diluvio. En el año 1992 a.C., nace Lot, hijo de Harán. En el 1988 a.C., nace Sarai. Aunque existen debates, en Génesis 20:12, se confirma que era hija de Taré, media hermana de Abram. Abram pasó años bajo la tutela de Noé y Sem, donde aprendió los preceptos originales de Jehová. Esta base espiritual fue lo que le permitió aborrecer la idolatría que dominaba su ciudad natal. Aproximadamente 2000 años después de la creación, el mundo comenzó a ver la partida de los eslabones más antiguos de la generación de Sem. Abram fue testigo del fin de esta era. Primero tenemos la muerte de Peleg, en el 1950 a.C., quien fallece a los 239 años. Fue el primer patriarca de la línea de Sem en morir, a pesar de que sus antecesores, incluyendo a Noé, seguían vivos. Segundo, la muerte de Nacor, en el 1949 a.C. El abuelo de Abram muere a los 148 años. También tenemos el trágico final de Harán. El hermano mayor de Abram muere en Ur. Aunque la Biblia no detalla la causa, fuentes como el libro de Jasher y el Midrash sugieren que murió quemado en un horno de fuego, posiblemente por un conflicto relacionado con la fe y la idolatría del rey de los caldeos. En el año 1948 a.C., la situación en Ur se volvió insostenible. La seguridad de la familia de Taré corría peligro, ante un régimen que no toleraba la deshonra a sus dioses. Jehová, con el propósito de proteger el linaje del Mesías, impulsó la salida de la familia. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, y a Sarai su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Génesis 11, verso 31. Taré no completó el viaje hacia Canaán. Al llegar a Harán, en la Alta Mesopotamia, actual Siria, decidió establecerse allí por varias razones. Primero,
Por vínculos familiares. Era la tierra donde su padre Nacor había dejado heredades. Segundo, pensó en la administración. Taré se enfocó en gestionar sus nuevas propiedades. Y tercero, por el designio de Dios. En los planes soberanos de Dios, Taré no debía entrar en la tierra prometida. Él fue el instrumento para sacar a Abram de la idolatría de Ur, pero la entrada triunfal a Canaán estaba reservada exclusivamente para el hombre de la promesa, Abram. Harán, la encrucijada de Mesopotamia. La ciudad de Harán, mencionada también como Padán Aram o asociada a la región de Siria, no era un simple asentamiento. Su nombre evoca conceptos como acre, campo o meseta de Aram. Para el año 1500 a.C., los arameos ya eran el elemento dominante en esta zona, lo que explica por qué, en la versión de los 70, el nombre de Siria se utiliza con frecuencia para referirse a esta región. Aram funcionaba como el corazón de las rutas comerciales del mundo antiguo. Era el punto exacto donde se cruzaban los caminos que conectaban grandes potencias. Damasco, hacia el sur. Nínive, hacia el este. Y Carquemis, hacia el oeste. Aunque la intención inicial de Taré, al salir de Ur, era llegar a las tierras de Canaán, el atractivo de Harán cambió sus planes. Al llegar a las tierras que habían sido heredad de su padre Nacor, Taré decidió que ese era un buen lugar para prosperar, y se estableció definitivamente. En el año 1948 a.C., cuando la familia llega a Harán, Abram tiene 50 años. Es fascinante notar que, a pesar de que Dios ya tenía un propósito trazado para él, Abram permaneció ajeno, o inocente de la magnitud de ese plan, durante un largo cuarto de siglo. Los 25 años de espera. Abram vivió tranquilamente bajo la sombra de su padre hasta cumplir los 75 años. Este periodo de aparente silencio fue necesario para que se cumpliera el tiempo de Taré antes de que Abram diera el paso definitivo de fe. El dilema del llamado, y el fin de la era de Noé. Existe un debate teológico sobre el lugar donde ocurrió el llamado de Dios a Abram. Mientras que Esteban, en Hechos 7, verso 2 y 3, afirma que Dios se le apareció en Mesopotamia, o en Ur, antes de morar en Harán. El análisis cronológico sugiere una realidad más compleja. Si el llamado en Ur fue el definitivo, resulta difícil explicar por qué Abram permaneció 25 años más, junto a su padre en Harán. Con respecto al propósito divino, en los planes de Dios, el destino final de Abram era Canaán, pero Taré se convirtió en un obstáculo para ese avance. Esto refuerza la idea de que, aunque hubo una protección inicial, Abram necesitaba separarse totalmente de la influencia de su parentela, para cumplir su misión.
Finalmente, en el año 1940 a.C., cuando Abraham tenía 58 años, y aún vivía en Harán, ocurre un evento que cierra definitivamente la era del mundo antiguo. La muerte de Noé. Noé falleció a la edad de 950 años, consolidándose como uno de los hombres más longevos de la historia bíblica.